Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Ya se aparece, bueno, bienvenidos una vez más al podcast de BNK. Hoy tenemos una vez más un invitado, ya es host, co-host, o como le llamen, a Javier Limón. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, pues aquí de regreso a un podcast más, a un tema más que pues va a estar interesante, no hemos quedado mal con lo interesante de los temas, a ver qué les parece. Sí, de hecho, fíjate, este tema. Vamos a hablar hoy sobre la protección, sobre proteger a alguien, cómo afectamos cuando sobreprotegemos a alguien, Esto es algo que de lo que me di cuenta a muy temprana edad, y te voy a decir por qué ahorita, con una muy interesante historia. Y también he notado que cuando alguien es sobreprotegido, su manera de actuar, reaccionar y ser es muy diferente, y esto es un problema. Ok, primero que nada, la sobreprotección a los niños. Esto viene relacionado con lo que hemos estado viendo. Habíamos estado hablando lo de las emociones. Y lo habíamos hablado de cuando uno sobreprotege a alguien, cómo creamos estas inseguridades, creamos muchos problemas. Entonces, la sobreprotección a los niños. ¿Cómo es que les hacemos daño a un niño sobreproteger? Pues como tú ya bien lo dices, se platicó en ocasiones anteriores, y pues nada más retomando un poquito, es que lo dijiste, ¿no? Se crean inseguridades, no se deja experimentar al niño lo que le toca vivir, entonces, pues tal vez, sí, porque tampoco es una ley, acuérdense que aquí en la psicología nada es así como una ley, todo va a depender de ver como el caso por caso, entonces muy seguramente lo que va a pasar es que ese niño va a crecer con miedo a hacer cosas. Y va a ser una persona después que muy fácilmente va a estar en una zona de confort que momentos después o tiempo después le va a costar trabajo salir de ahí. Entonces, pues eso es lo que por lo regular se genera al haber sobreprotección en los niños. Inseguridad. La inseguridad. También, vamos. Mira, a mí me gusta meterme en todo. Soy bien metiche, eso sí. Pero algo lo que siempre me ha chocado, no chocado de caerme mal, sino de que no me cuadra. Algo que no me cuadra ¿cómo se le dice? Supersticious. Cuando tú crees en algo, ay no, pasó un gato negro y mala suerte. Uh-huh. Ajá. Porque aquí en México es como de ley hacer eso, de tener esas superstitions. El de las abuelitas. No sobreprotejas a tu hijo porque se enferma. No sobreprotejas a tu hijo porque se vuelve un payaso. Se vuelve un chillón. Todas estas cosas, no digamos inseguridades, digamos, por ejemplo, esto de que se enferma. ¿Tú crees que sí o no sea verdad? ¿O cuál es tu punto de vista en eso? Híjole, es que es como un sí, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has escuchado hablando de abuelitas el término de embrasilar al niño? De que lo cargas mucho y se vuelve un chillón al dejarlo, sí. Entonces, es cierto. eso es una forma de sobreprotección. Ok. Sí, no es tanto que quiera, es que ahí voy a entrar a otro tema, pero ahorita lo voy a dejar ahí en pausa. Cuando se me embrasila un niño, sí, que se dice así como de manera dominguera, es porque se cargó mucho, como bien lo dices. Se cargó mucho y el niño o la niña se acostumbra a los brazos. Entonces, en el momento en el que un adulto lo suelta o la suelta, va a llorar porque quiere estar cargado. Ok. ¿Sí? Y pues de cierta forma se podría decir que
que sí se enferma el niño o la niña de esa sobreprotección, porque entonces va a empezar a reaccionar su cuerpo de una forma tal para conseguir eso que quiere. Ok. Entonces, a lo mejor no se enferma así como tal porque tiene un virus, pero el cuerpo se va a sentir realmente enfermo, ¿sí? Y va a conseguir su objetivo. A lo mejor ese niño embrasilado va a ser un llanto tan fuerte y tan constante que el adulto o la adulta que esté ahí va a pensar que está, pues, que está enfermo e incluso se va a llevar al doctor y todo el show. Pero bueno, la cosa es que él ya está acostumbrado a una cosa, a una acción, y va a hacer lo que sea, inclusive el cuerpo lo va a hacer, incluso, perdón, el cuerpo lo va a hacer para conseguir lo que quiere. Sí. Y veámoslo como una adicción entonces. Si el bebé o la bebé está acostumbrada a esa sobreprotección, va a hacer lo necesario para hacerle incluso enfermarse o inventarse la enfermedad. Sí, eso sí, tienes razón. Entonces sí se puede decir que Es sí. que te digo que sí, pero no, porque puede llegar a ser un poco patológico, tanto de la mamá como del hijo, de la hija o el papá, pues, en que los dos están haciendo acciones, las dos partes están haciendo acciones, uno para seguir siendo protegido y el otro para seguir protegiendo. Hay un caso bien famoso allá en Estados Unidos y que ya lo hicieron serie de una mamá que le inventaba, y era ahí al revés, que le inventaba enfermedades a la hija. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, pero hasta le hicieron serie. Si quieren, ahorita lo busco y te lo digo. Que hasta le inventaba enfermedades para, pues, para estarla cuidando y cuidando. Tenía sus recompensas económicas, pero para estarla cuidando. Ahorita te lo busco. Fíjate, es que hay varios casos sobre eso, sí es cierto, sí. Hasta, pues ya lo acabas de decir, hasta se vuelve una enfermedad para la persona que está sobreprotegiendo. Ok. Mira, la serie se llama The Act. No sé si lo The estoy Act. diciendo más. ¿Digo bien? Es esa. Sí, la Oh, tuviste que ver, anunciado. Si quieren, ahorita lo compartimos ahí en no lo video, he visto, no sé. pero sí ya sé de qué hablas. Sí, verlo. Que incluso, bueno, esa es información que encuentran en internet, pues la niña crece, se da cuenta y pues ya no les digo qué pasa con eso, ¿no? Pero, Oh, man. Ok, ya tengo que hacer este fin de semana. Ok. También, bueno, ahí vean Bates Motel, es buena. Ok. Sí. Sí, entonces sí enferman sobreproteger, se podría decir. sí, y mira, voy a entrar a otro tema que fue el que dije ahorita que lo ponía en paréntesis. ¿Qué gana la mamá o el papá al sobreproteger? Porque entonces, ahí entraríamos a esto que se dice un poquito en la psicología o en algunas psicologías, de que la persona no hace las cosas por el bien de otro, las hace pues Por por su un bien. bien propio, Ujú. ¿no? Ya la ganancia secundaria es que al otro le vaya bien, pero ¿qué gana la mamá? ¿Qué gana el papá de estar ahí sobre el hijo o la hija? Ok, A mira, ver, ajá. vamos, ok, un recap porque hablamos hablado de los niños ya mucho. Ya hemos hablado, sí, de sobreproteger a los niños es malo, los enfermamos, los limitamos, los enseñamos a que se limiten. Ujú. Eso es una muy importante, los limitamos. Les damos inseguridades y hasta cierta, ¿cómo se dice? Hasta cierto punto les creamos miedos. Ujú. Les creamos miedos, les creamos pues, las inseguridades. Ok, ahora, a mí lo que me interesaba de este tema más me llama la atención los adolescentes. Los adolescentes. Quiero empezar con esto, ¿ok? Mira, yo cuando me di cuenta de cómo era malo el sobreproteger, fue cuando tenía aproximadamente entre 9, no miento, entre 10 y 12 años, ¿ok? Tenía una vecina.
La vecina tenía 3 hermanas y era la hermana mayor, ¿verdad? Entonces, los papás eran un poquito fanáticos a la religión, ¿ok? Eran muy buenas personas, eso sí, pero a sus hijas las sobreprotegían demasiado, demasiado, demasiado. No nada más de tápate bien al salir, sino no puedes salir, tienes que hacer esto, no puedes hablar con ciertas personas. Los limitaban demasiado, demasiado, demasiado. Mis padres en sí no eran tanto así, sino eran así como más que mientras estés por aquí cerca y no traigas problemas, todo está bien. ¿Entiendes? Entonces era así como que tenemos un poco más de libertad. La chica esta la conocí ya hasta mis 20 años, digamos. Cuando terminamos la escuela o cuando íbamos el último año de high school, volví a frecuentar a esta chica. Ya habíamos crecido, ya teníamos que 17, 18 años. Pero ella era de las niñas que se salían de la casa escondidas en las noches. ¿Ok? Entonces, ella me contaba todas estas cosas que se iba a hacer en la noche, que es cuando salía a escondidas. Y yo me ponía a pensar en eso, o sea, fue cuando me di cuenta de esto de la sobreprotección. Me ponía a pensar, esas son las consecuencias de los papás de haberla sobreprotegido, haberle limitado tanto su libertad, que ella buscó manera para hacer lo que era a escondidas. Ahora, yo no quiero decir que los papás estaban mal, no, cada quien hace lo que se quiere con sus hijos, ¿verdad? Pues son tuyos. Pero mira, yo como papá ahora, yo lo que hubiera hecho, mantengo una confianza con mi hijo y le doy su cierta libertad, mientras cumpla con lo que se le pide, que tenga su cierta libertad. ¿Por qué? Porque prefiero que me tenga confianza en decirme, a venirme a hablar de un problema, a venirme a hablar de algo que quiera hacer y pedir permiso, a que al final del día va a llegar un momento en donde no les va a importar y lo van a hacer. Van a buscar manera de hacerlo. Y lo he visto muchas veces con amigos y amigas. Y en lo personal, cuando haces algo que no debes, tarde o temprano hay una consecuencia. Ella un día me llegó y me dice, es que creo que estoy embarazada. Así me dijo. Estamos hablando, tiene como 17 años en este momento esta chica. Consecuencia de haberse salido en las noches con el novio y la amiga. ¿Ok? De ahí cuando esto pasó, fue cuando me di cuenta, pues no, es que no está bien, eso de sobreproteger no está bien. Entonces, desde entonces, tengo como que esa, no sé, ¿cómo te podría decir? No manía, ¿no? Ese hábito de observar mucho la gente, cómo hablan, cómo se dan a reflejar, cómo piensan, todas estas cosas. Me gusta observar mucho a la gente. Y me he dado cuenta que la gente sobreprotegida tiene ciertos rasgos, ¿no? Tiene ciertas maneras de hacer las cosas o hablar. Entonces, créelo o no, a esta edad, o ya de gente adulta, hay veces que me doy cuenta cuando la gente adulta sigue siendo sobreprotegida. No te lo van a decir, vivo con mamá, o vivo con papá todavía y tengo 45 años, 35 años, no te lo dicen, pero te puedes dar cuenta cómo actúan, cómo hablan, cómo se... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, menciono esto para que veamos qué tan lejos puede llegar esta situación, esto sobreproteger, qué tan lejos lo vamos a cargar, qué tan lejos lo vamos a arrastrar y qué tanto nos va a afectar. Por eso lo menciono y lo digo. Ahora, ese fue el caso cuando me di cuenta así de esto de la sobreprotección, así de, no manches, es algo serio. Trabajé en una secundaria con adolescentes de 13, 14 años, 15 años.
igual. Al que le hacían bullying, al que le hacían burla, se escucha bien feo, pero era el hijo de papi y mami. El que no se sabía defender era el que sobreprotegido. Tuve unos estudiantes. Mamá y papá los sacaron de la escuela porque no les gustaba el sistema de educación. Los niños entre semana no salen para nada. Fin de semana salen a comer y se van a dar una vuelta a una plaza. De ahí a casa otra vez. Papá y mamá no los dejan salir porque les da miedo que les puede pasar algo afuera en el mundo. Cuando fuimos estudiantes, eran estudiantes que les daba miedo preguntar. No sabían preguntar. Les daba miedo expresarse. No sabían expresarse. No sabían ni cómo tomar un camión. Estoy hablando de niños de 15, 16 años. No sabían ni tomar un camión. No sabían muchas cosas. Y la raíz de eso venía porque papá y mamá los protegían. No sabían, tuvieron compañeros de clase. No sabían interactuar con sus propios compañeros. Cuando escogimos este tema, cuando se vino a la mente este tema de sobreprotección, pensé en ellos. Porque una vez uno de ellos me dijo, teacher, debería hablar con mis papás y decirles esto, porque hablamos sobre esto, más o menos. ¿Cómo ayudas a los niños a que sus papás entiendan? Tú dijiste algo ahorita que no manches, me cacheteó. ¿Qué gana papá o mamá con esto? Es una pregunta difícil de responder. Mira, déjame ahora Es mucho, sí. todo lo que tú dijiste. Me debrayo, yo sé. Voy a regresar a la primerita que haces al momento de iniciar, que es ¿qué ocasiona la sobreprotección? ¿No? Tú dijiste varias cosas que yo ya las voy a enlistar de manera resumida. Puede generar a niños o niñas, personas, ¿no? Envidiosas o envidiosos, ¿no? Okay. Personas inseguras. Y lo envidioso va en el sentido de no querer ofrecer lo que tengo y además querer tener lo de la otra persona. Uh-huh. Personas inseguras, que eso ya lo habíamos comentado, que no toman decisiones solas o que necesitan de alguien al momento de tomar una decisión. Okay. Y ese alguien muy seguramente es papá o mamá. Y cuando no está, alguien, hermano, esposa, lo que sea, pero antes de tomar una decisión necesita ser confirmado y afirmado por otra persona. El no saber lidiar con las responsabilidades de sus actos, justamente como no se les permite vivir y experimentar lo que les toca vivir, pues al momento de hacer algo diferente o animarse a hacer algo y pasa algo inesperado, pues no van a saber ni qué hacer porque pues no están acostumbrados a enfrentar esas consecuencias, ¿sí? Sean agradables o desagradables, ¿eh? Porque de repente a lo mejor pueden tener un trabajo que esperaban, pero pues no saben qué hacer con esa noticia porque pues no están acostumbrados a hacer lo que quieren. A tomar decisiones. Y hacer lo que quieren. Ajá, sí, hacer lo que quieren. Y esta parte de la expresión que tú dices también, pues va a estar ahí un poco limitada. Ya sea porque no se le toma en cuenta cuando lo quiso hacer en su momento, porque el papá o la mamá están muy preocupados y muy centrados en su sobreprotección, o simplemente porque pues lo callan y no importa su opinión, importa lo que yo te estoy diciendo. Uh-huh. Entonces esas son las consecuencias y son varias pues, y esas varias pueden tener tantos sentidos o tanta intensidad como cada persona en el mundo, ¿no? Acuérdense pues que no hay un manual donde dicte esto va a pasar, en la psicología va a pasar así siempre, ¿no? Podemos medio predecir y ahí seguramente nos vamos a equivocar, entonces son más bien como panoramas.
Y una de las consecuencias que tú platicaste con esta experiencia de tu amiga es estas conductas que van a hacer ellos para buscar zafarse de ese pues manto que siempre está ahí. Y se van a tomar como que son chicos o chicas rebeldes. Entonces cuando llegan a su adolescencia, que ya no son unos niños, que ya pueden empezar a elegir, a decir y a hacer cosas diferentes, pues lo van a empezar a hacer a escondidas. Como no encuentran el espacio en su entorno familiar, lo van a empezar a hacer a escondidas. Y como no están acostumbrados a hacerse responsables de lo que pasa, pues cuando llegue algo inesperado como un embarazo, que pues bueno, no sé si sea bueno o malo, pero que llegue un embarazo, pues no va a saber cómo actuar, cómo tomarlo, cómo recibirlo, y peor aún, cómo decirle a esos papás sobreprotectores una noticia tan inesperada, ¿no? Porque aparte los papás piensan que su hija está siendo cuidada. Sí. Es muy complicado, ¿no? Sí. Todo lo que puede causar y lo que puede desencadenar una conducta llevada al límite. ¿De qué manera podemos influir en la forma de ver, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de sentir de las otras personas, y más cuando son nuestros hijos? Ahora, en cuanto a qué ganan los papás y las mamás al ser sobreprotectores, híjole, quién sabe, porque pues una es control, podría ser. Ok, control. Yo tengo el control, y este mundo está tan feo, es tan peligroso, que mi hijo o mi hija se vaya a enfrentar, pues prefiero controlarlo. A lo mejor también lo que siente mucho el papá o la mamá es miedo, justo por esto del mundo. Entonces, al tener ese control, su miedo va a estar pues tranquilo, sí, calmado. Tal vez, son puras suposiciones, ¿no? Y las que diga me puedo quedar corto, puede que pasen, puede que no, y pueden que haya otras tantas más. Que vaya en el sentido de esto que se dice de vivir a través del hijo o la hija. Eso es lo que te iba a decir, sí. Que entonces haya ese control, porque es que más que sobreprotección, podría ser como control, ¿no? Sí. Que se maneje de tal forma al niño o a la niña de que sus decisiones vayan por tal o cual lugar. Y mira, esa es una cuestión interesante. ¿En dónde es la sobreprotección y hasta dónde es el control? El control. ¿Cómo sí se podría diferenciar? Está... La diferencia entre control y sobreprotección. Es total ahí, Sí. Ok. Cualquier pregunta a los 10,000 que nos estén viendo ahorita, creo que son más, vi un extra cero. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran añadir, por favor, pregúntenos. Por eso estamos. Ay, es que es mucho, es que sí. Adolescentes así lo dejamos, ¿ok? Sí, cubriste cosas que sí, son muy interesantes y podemos meternos y seguir así. Pero mira, algo que dijiste que llamó la atención fue... Uy, bueno, ¿te acuerdas? Otra cosa que tú dijiste muy importante es eso del lenguaje corporal, postura y complexión. Por lo regular, la gente que es sometida y que sus decisiones no las toman ellos o ellas, ¿sí? Por lo regular, pues va a ser alguien que se la pasa la vida pues encorvada, porque hay algo sobre de ella. Ok. Ajá. A lo mejor va a haber algo ahí de pues peso extra. No va a ser necesariamente alguien delgado. Sí. Tal vez sí, ¿no? Es que pueden ser como de las dos formas. Ok, de acá de venir esto, fíjate, tenemos a estos dos niños sobreprotegidos, con miedo, con inseguridad, con ganas de
conocer al mundo, pero al mismo tiempo con ese miedo de ellos mismos ir por el mundo. Y después tenemos a este lado de sobreproteger cuando estás entrando a la adolescencia. Ya no eres niño, porque hay un cierto límite cuando eres niño. Hay un cierto límite de protección. Ujú. Pero si eres papá, hermano, ¿cómo se podría decir en este momento? Si estás en cargo de alguien y sobreproteges, ¿cómo? Si tú eres, digamos, yo como papá, sé que mi hijo tiene 12 años y sé que lo sobreprotegí, pero ahora, ¿cómo hago para romper eso? Porque ahora sé que es un adolescente y ya es otro nivel, es otro mundo. ¿Cómo hago yo como adolescente para romper? ¿Cómo haces tú como papá? Ah, ok. Porque no vas a llegar sin, ya eres adolescente, ve, comete el mundo. No. Ajá. Debe de haber un proceso, debe de haber porque me ha tocado, es que ya no sé qué hacer con él. Vea si usted puede arreglarlo, así como que si fuera Es que lo que pasa es que son como estilos de crianza. Ok. Entonces, si tú empiezas con un estilo de chiquitín, muy seguramente se va a estar repitiendo. Ajá, sí. Por supuesto, es que no sé. Podría decir que claro que va a haber cambios porque el hijo o la hija va creciendo, pero pues no necesariamente, porque sí, sí vamos a encontrar papás y mamás que a su hijo de 40 y tantos años que tú decías hace rato, lo siguen tratando como al hijo de 7 años. Entonces, ahí la cosa es, sí se cambia la forma de interactuar con el hijo, con la hija, sí cambia al pasar de los años, no necesariamente. Insisto, y lo he dicho varias veces, para cambiar algo hay que darme cuenta que eso que estoy haciendo ya no está funcionando. Y una vez que nos damos cuenta, hacer el cambio es lo canijo. Entonces, la ruptura de la forma de educar o de estar sobre el hijo o la hija va a venir más bien por parte del hijo o hija que de quien lo cuida. Ok. Que va a decir, hasta aquí, ya no aguanto, ya quiero hacer yo lo que yo quiera. Y viene se revela uno. Un conflicto muy fuerte. Ajá, porque hasta las mamás o papás dicen, ay no, pero yo veo por ti siempre y mi cariño y no sé qué. En alguna ocasión en una clase en la maestría nos compartía una maestra la siguiente pregunta: ¿a qué edad? Porque teníamos compañeros de varias edades y compañeras, ¿a qué edad se deja ser mamá o papá? ¿A qué edad se deja? Ajá, lo que contestaron pues mis compañeras, porque eran más compañeras mamás, pues luego, ¿no? A lo mejor como mamá mexicana, no, pues nunca. Siempre va a ser nuestro hijo, siempre vamos a estar ahí. Y les contestó la maestra, oigan, pues qué triste y qué cansado que nunca dejen ser a su hijo ser. ¿No? Y es donde viene la suegra metiche, la suegra... Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, con esa reflexión, sí lo llegué a platicar con mi mamá. Decirle, sí, o sea, mi mamá siempre vas a ser, ¿no? Pues, en parte por el parentesco así fríamente, y porque te quiero y me quieres y nos respetamos, pero tu trabajo de educarme, ya, un límite. Ya ahí terminó. Me enseñaste lo que supiste, aprendí lo que quise, o lo que pude, y de aquí para el real, soy yo. Eso que acabas de decir, no manches, es fuerte y es tan verdad. Y si la riego, tal vez te venga a buscar a ti o busque a otras personas para que me ayuden. Y como padre lo tienes que aceptar, porque tienes que resolver tus propios... Tampoco, o sea, como papá tampoco es la obligación, porque tú me lo platicaste con tu papá. Exacto. ¿No? Tampoco es obligación, es elección. Y no sé, yo por lo menos tengo esa visión de allá del norte, ¿no? De Estados Unidos, que se pueden separar más fácilmente como de esas cuestiones. Eso es algo que peleamos mi esposa y yo. Yo le digo, 18, vámonos. 18, vámonos, ni un día más ni un día menos. Pero sí, ¿por qué?
Yo no quiero que se vaya nunca. Ese es mi lado mexicano. Yo no quiero que se vaya nunca. Claro que no. Yo lo quiero tener aquí, sofocarlo de amor y de mí. Pero no se puede. Pero te voy a decir por qué. Yo a los temprana edad tuve que empezar mi vida solo. Rascarme solo. Javier, público, a los 10,000 que están aquí. Créeme. Fue tan difícil. Pero lo volvería a hacer otra vez. Entonces, ¿y por qué? Cada experiencia que pasé cuando aprendí que ser adulto y tener que crecer rápido es difícil, cada experiencia el día de hoy me ayuda. Mira, o sea, sí. El día de hoy he salido de situaciones que de verdad sí, no manches, ¿cómo llegué aquí? Pero ¿sabes por qué? Porque ya me caí ayer. A mí, respecto a eso, me ha tocado escuchar experiencias similares a la tuya de a los 18 años mi papá me dijo bye o pagas la renta aquí, ¿no? Y he escuchado las dos vertientes, gente muy agradecida y gente muy resentida. Insisto, nada es ley. Uh-huh. De otras formas, cumple 18 años, se le sigue apoyando y he escuchado gente muy resentida por el apoyo que se le dio y gente muy agradecida, ¿no? O sea, es... Pues ahora sí que viendo tu contexto familiar y si tú ves que tu hijo está apto y todo ese show, y también luego hay formas, ¿no? A lo mejor no buscar las palabras, si vete, te sigo apoyando de cierta forma, no sé, ya ahí cada papá o cada mamá verá su situación, ¿no? Pero sí, no me acuerdo por qué estamos hablando de esto. Ok, ahora, otra cosa que te iba a decir con eso. ¿Por qué lo digo así con mi hijo? Mira, yo quiero que él, a los 18, 19, 20 años, salga y conozca el mundo. Porque el mundo es hermoso. Hay gente mala, va a haber aquí en China, en Japón, donde quiera que vayas hay todo tipo de gente, hay todo te vas a encontrar. Que aquí está más... Me decían, aquí, ¿pero por qué te quedas en México? México es peligroso. México no es peligroso. Aquí nunca me han asaltado, nunca he tenido así que digas que, ay, México es peligroso. Claro que no. He visto peores cosas en Estados Unidos que aquí. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que quiero que mi hijo haga es eso, que tenga esa oportunidad. Por eso lo voy a preparar. Por eso desde ahorita lo estoy preparando. Para que él, el día que él diga, me voy a comer el mundo, él tenga esa confianza, él tenga esa preparación. Espero que sea a los 18, ¿verdad? Pero él va a estar listo y tiene que estar listo para empezar su vida. ¿Por qué temprana edad? Te voy a decir algo. Tienes la misma energía que tenías a los 18 que hoy. Y no estamos tan viejos. ¿Me entiendes? Yo esto lo hubiera entendido a los 19, 20, 21. Hombre, ahorita yo estuviera en otro lugar. Porque toda esa energía que usé desperdiciándole y aprendiendo y haciendo y deshaciendo, la pude haber hecho preparado y sabiendo qué es lo que quería. Ahorita estuviera en un lugar muy diferente. Ah, mira, esa es una cosa, que te dejaron tan solo que no supiste, ¿no? Y hay gente que está tan sobre de ella que tampoco sabe. Pues sí, no hay un manual, no hay una guía. La vida en general es un volado y pueden salir bien las cosas y pueden salir mal. O no era tu momento, o si era tu momento. O sea, son varias las cuestiones. Aquí la cosa es que, creo que ya lo decía al principio, cualquier conducta llevada al extremo, pues claro que va a afectar a quien nos rodea. Lo difícil es buscar pues ese equilibrio. Ok. A los 100,000 que nos están viendo, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Díganos. Ok, estamos para eso, para escucharlos y estar aquí. Ahora, para terminar, digo terminar porque va a estar bueno aquí, está bueno esto, mira.
las consecuencias de sobreproteger. En este caso estamos hablando ahorita de los hijos. De sobreproteger a los hijos y cuando las consecuencias ya cuando llegan cuando son adultos. ¿Ok? Ahí te va. Algo que yo he visto y he notado tal vez lo diga mal, no quiero ofender a nadie, tal vez, pero es lo que me sale y es lo que pienso, la palabra correcta que se debe usar. Cuando, esta se me fue, ya viste, me puse nervioso. Cuando, no quiero decir la gente fracasada, ¿no? Sí, la gente fracasada. ¿Qué rasgos se dice cuando tus rasgos eres gracioso, eres personalidad, su carácter, su personalidad, su carácter, sus rasgos de una persona fracasada? ¿Cuáles son? Uh-huh. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué pasa? Ok, ¿qué es lo que vemos cuando la gente fracasada, la gente conformista, la gente que no quiere darse más, no quiere más, no busca cómo salir del hoyo, cómo salir de la situación donde están? Ajá, a eso me refiero. ¿Cuáles son las características de estas personas? Ok, mira. Bueno, ahí para empezar así como pisar con cuidado ese terreno. Sí, porque está medio... Yo puedo ver a alguien y puedo pensar, esa persona es fracasada, pero a lo mejor esa persona no se siente fracasada. Ajá, ok. No puedo escuchar su historia de vida y yo puedo pensar, para mí, esa historia de vida es fracaso, pero a lo mejor para ella no. Ok. Está un poco difícil ahí definirlo, pero no sé, así de una persona que no está a gusto con su vida y va como a acompañamiento terapéutico. Vamos a decir conformista, no vamos a usar fracasado. Ajá. Una persona conformista, porque ahorita lo estoy pensando bien y son los rasgos de esa persona conformista. ¿Cuáles son? Ok. Pues vamos a así como en el mismo sentido de lo que decía hace rato, ¿no? Tener como cuidado. Pero, pues en general, lo que más yo he podido escuchar es que hay una queja por la forma de vivir. ¿Qué es? Ajá. Que sea. Que es el que siempre. Ay, no gano bien. Ay, me pasó esto. Y no hay un movimiento para cambiar. Ajá, ok. Esa es la principal característica del inconformista, que es cuando se dice que estás en la zona de confort. Ok. Ajá, ¿por qué? Quejarse. Porque aunque no te llena, ya la conoces. Ya la conoces, ya sabes que no ganas bien, pero pues te alcanza. No sabes qué va a pasar si te mueves o si sales. Entonces esa es como la principal, que hay queja, ¿sí? Sea mucha o sea poca, pero no hay algo para... Pues sí, no hay movimiento para cambiarlo. Esa es la principal que podría yo decir. Te voy a decir por qué todo esto. Hay un actor mexicano, no sé cómo se llama la verdad, pero yo vi un video hace mucho tiempo. Pero las palabras que usó y el mensaje que dio se me quedó grabado, no tienes idea. Él dijo esto: la gente pobre, él lo dijo así, la gente pobre es sucia, conformista, quejumbre, se queja todo el tiempo, envidiosa, nunca se fijan en lo que tienen, siempre están fijándose en lo que los más tienen, se matan para tener lo que no pueden tener. Esas palabras que él dijo, me sentí ofendido en el momento que escuché esto. Tal vez porque una pedrada me llegó, tal vez, no sé. Pero yo dije, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que está diciendo? Y me puse a pensar, ok. No entendí. Pasó el tiempo, llegué a México, empecé a conocer gente.
No estoy diciendo que aquí la gente así no es, pero si hay mayor parte, aquí la gente es muy conformista, la verdad. Pero aquí lo entendí y después me puse a pensar en mi vida y estuve rodeado de esto, de gente conformista, y yo no sabía. Hasta que conocí en cara propia a un conformista. Yo le corría a esto porque una vez mi hermana me dijo, ¿por qué no haces las cosas? ¿Por qué no lo haces bien? ¿Por qué no le echas ganas a la escuela? ¿Quieres ser un conformista? Nunca seas conformista. Así yo aprendí la palabra conformista de mi hermana, porque una vez me dijo así, y yo dije, no, yo no quiero ser así. Entonces siempre busqué mejor, ¿ok? Pero nunca entendí esta otra parte, hasta que conocí a gente de la que hablaba el video, ¿ok? ¿Por qué se une con esto? Las características. Esta persona de la que estoy hablando tuvo una niñez sobreprotegida, consentido hasta su adolescencia, consentido hasta que embarazó a alguien. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tan lejos? ¿Pero quién lo consentía? Mamá, papá y hermana. ¿Ok? ¿Por qué? Tuvo una adolescencia, tuvo una niñez difícil. ¿Ok? ¿Quién no? Todos tenemos problemas en la vida. La vida nunca va a ser fácil, la vida siempre va a ser difícil, ¿verdad? Esta persona hubo un divorcio, creció, hermana mayor lo cuidó, embaraza a la novia, no le importa dónde vivir porque él tiene casa, que le dejó mamá y papá. Él se preocupa de comer, tal vez. Si no tengo, le digo a mamá, papá o hermana, a ver quién me da. Quien le dé, ya fregué. Estas personas, porque de verdad comparten las mismas características. Conformista, ya salió para comer, estoy feliz. Tengo esto, es suficiente. Cuando necesito y no puedo, le pregunto a mamá, papá, hermana, a ver quién tiene. Y si no, a mentiras, te cambio esto por esto, aunque no sirva. Siempre buscar cómo obtener de los demás en vez de ir por sí mismo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Tú lo acabas de decir, las inseguridades. La conformidad. ¿Me entiendes? Esta persona no usa su potencial, porque tiene potencial. Es lo más triste de todo esto. Que tiene potencial, tiene 2 manos, tiene una cabeza, 2 pies, tiene conocimiento, tiene herramientas, tiene maneras de. Él no le importa crecer, él le importa a ver de dónde saco. ¿De dónde viene eso? De la sobreprotección. Yo así lo veo, así lo entiendo. Porque y esto, ¿qué trae hacia lo demás? ¿Qué trae a quien está sobreprotegiendo? Lo que decías tú. ¿Cuánto quieres controlar? ¿Cuánto quieres controlar? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo le queremos resolver los problemas a los demás cuando ni siquiera podemos resolver nuestros propios problemas? Uno comete un error. Cuando sobreproteges, estás tan enfocado sobreprotegiendo a esta persona que te olvidas de ti mismo. Te olvidas de quién eres, qué te gusta, qué haces. Tú dejas de... y esto va para todos. ¿Por qué? Porque, dime si no es cierto. Bueno, tal vez no porque eres psicólogo. Pero... ¿qué no harías por la persona que amas? ¿Qué no haría? ¿Qué no harías? ¿Harías todo por esa persona? No. Porque eres psicólogo. Ok, pero sí, ok, no. a cierto límite. ¿Qué no harías por esa persona? Sí, no, pues ayudarla. Dejas de hacer cosas por ti. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto a veces. Cuando eres psicólogo te importa la vida. No, es cierto. No, pero uno cuando no está preparado y no tiene estos conocimientos, no entiende las cosas, uno hace lo que sea. Uno se mata por esa persona. Mira, que yo tuve una relación que se terminó por no hacer... Porque no te dejaste sobreproteger. Más o menos. Ya en otra ocasión lo contaré.
Pero, mira, Es que se pone bueno esto. por lo menos desde la perspectiva en la que yo trabajo, en la que yo estudié, ¿no? Porque hay muchas formas de hacer psicología. Por lo menos que yo conozco, trata de ver las cosas de la mayor cantidad de colores posibles, Ok. ¿no? Ni totalmente negro, Ok. ni totalmente blanco, ¿sí? Entonces, en cuanto a consecuencias, Tantito. ¿Recuerdas a Zaira Luna? ajá, Ajá. Ella una vez me dijo eso. Es que tu problema es de que eres muy drástico. ¿Negro o blanco? Por eso me gusta platicar contigo. es que Porque eso acabas de decir, de que hay que verlo de todos los colores. hay que invitarla. Zaira, si llega a escuchar esto, ven. La voy a buscar. Uy, al maestro de teatro también. Al Sí, otro maestro de inglés. Sí, nunca. hay que invitarlos. Hey, quienes estén viendo y nos conozcan y quieran ser invitados, con mucho gusto. A todos mis influencers, Mónica, a Chucho, Kenny, Nacho Libre, quieren venir a pelearse un ratito, con todo gusto. Continuamos. Te decía, no vemos ni todo blanco ni todo negro. Ajá. Tratamos de ver más colorcitos, ¿no? Entonces tú dices que aprendiste que a lo mejor la sobreprotección causaba conformismo, ¿no? Ok. Yo estoy bien seguro que hay gente que la sobreprotección le causó lo contrario de conformismo, Ok. que se dio cuenta que no estaba a gusto en el lugar en el que estaba y luchó por salir, y eso a lo mejor lo aprendió. Entonces lo pasa a la vida y en situaciones en donde no está a gusto se mueve. Insisto, todo llevado al extremo puede ser patológico, Sí. ¿no? Entonces, ese extremo pudiera ser que no puede sostener ninguna relación por no caer como en el conformismo, ¿no? Pero bueno, también puede pasar de que alguien que fue sobreprotegido se da cuenta, se mueve y sale y lo aplica en la vida. Y puede ser su historia de vida, a lo mejor al momento de platicar, no sé, en una TED Talk, de yo viví en una familia que me sobreprotegía y me cuidaba mucho y era muy enfermizo y no podía hacer hasta que me decidí, ¿no? Puede Sí. ser su historia de superación Sí, también, sí. al contrario de estas personas que son conformistas. Es que créeme que Y las dos conductas y las dos consecuencias de la sobreprotección, que lo podemos llamar como conformismo y movimiento, ¿no? Por así decirlo. Ándale, quietud y movimiento. Las dos llevadas al extremo, las dos son muy peligrosas. ¿Sí? Insisto, de que se mueve mucho, se puede mover tanto, que pues no hay una estabilidad. Y llevado al extremo, el que no se mueve, pues como el agua, lo que no se mueve se pudre, ¿no? Entonces, se mueve tan poco que pues no hay vida. Insisto, tú lo aprendiste a lo mejor solamente de una, pero no hay que olvidar que Sí. puede haber más consecuencias, ¿no? Y estos son los dos extremos, y entre estos dos extremos hay mucho. un chorro de gente, pues, que sí se puede mover o no se mueve, o se mueve a veces, o... La razón por la que yo lo expliqué así, lo digo así, es porque honestamente es algo que yo he visto. Te digo, ahora ya lo vi aquí, así en persona, y me puse a pensar en mi vida. No manches, estuve rodeado de amigos que eran conformistas, así, o sea, eran sucios, mal hablados, cero sueños, con lo que hay. O sea, con estas características, ¿me entiendes? Y gente con potencial. Es lo que de verdad a mí se me hace increíble. Todos tenemos potencial. Todos. Hay unos que te dicen, ay, quédate que ahí te voy. Y muchos de los que he conocido así de quédate que ahí te voy, tienen un potencial increíble, pero son así. Son así, o sea, no les importa, no buscan más, no buscan florecer. ¿Me entiendes? Y te digo, y esto, por ejemplo, esto de lo que te estaba platicando, de que yo lo vi en persona y sí, lo vi, de las consecuencias de sobreproteger, pues sí, es lo que ha pasado con esta persona. Toda la vida fue sobreprotegido y el día que tuvo que crecer y tuvo responsabilidades, se molestó porque ya nadie le quería ayudar.
Mira, tú me decías hace rato de cómo como papá o como mamá podernos dar cuenta de esto, ¿no? Tú estás consciente como papá que estás formando a un futuro adulto que quién sabe qué va a ser. Porque, por ejemplo, yo una vez a mi mamá, hace poquito, le pregunté, oye, ¿pensaste alguna vez que yo iba a ser como soy? ¿O qué pensabas? ¿No? ¿A qué vengo con esto? A lo mejor una cosa muy importante sería trabajar para quienes van a ser papás, varias preguntas, ¿no? Pero para este tema en específico, a lo mejor es qué tipo de persona quieres que sea tu hijo o tu hija. Ok. ¿Cómo quieres que sea tu relación con ella? O con él, son cosas, no sé, yo pregunto a los papás y a las mamás, son cosas que se preguntaron antes de ser papá o mamá. Porque a lo mejor sí dicen que es muy bonito ser querido por una personita y educarlo y formarlo y todo eso. Seguramente sí, sí. A lo mejor me toca vivirlo, pero bueno, ese es mi sentir bonito. Estoy consciente de que tengo en mis manos el futuro de alguien. Mira, eso es lo que estás diciendo. Muchas veces nos hemos puesto a hablar, mi esposa y yo, sobre esto. Sí, porque honestamente a veces soy muy fuerte, soy muy duro con mi hijo, tiene 3 años. Y yo me doy cuenta. Pero, como le digo a ella, él tiene que aprender lo que es el dolor, tiene que aprender lo que es el regaño, tiene que aprender lo que es la felicidad, el amor, la tristeza. Él tiene que aprender lo que son las emociones. Yo, como papá, ahora lo veo y lo entiendo por mis padres. Y cuando escucho a papás hablar de sus hijos, yo de verdad tengo empatía en eso de que como padre, mi punto de vista, lo acabo de decir hace rato, el mundo es feo, el mundo es frío, el mundo es violento. Hoy en este día es muy difícil confiar en el mundo. Y cuando digo el mundo, la gente. Entonces, no pase, pero ¿qué tal si llego a faltarle a mi hijo, él cuando tenga una temprana edad, 10, 7, 5 años? Él va a recordar todo lo que yo le enseñé desde que empieza a tener memoria y se le va a quedar grabado, ¿Por qué? Porque por el impacto que él va a vivir, el dolor que va a pasar. Su cuerpo, su cerebro va a decir, esos memorias son el papá, los tengo que guardar y los voy a mantener. Entonces, si yo le puedo enseñar a mi hijo de temprana edad, aprender a respetar, aprender que hay un sitio para todo. En casa es un lugar seguro. Él puede vivir, hacer y deshacer en casa. En casa ajena se respeta. En casa ajena se tiene que aprender a comportar. Bueno, por ejemplo, ahí eso de puedes hacer y deshacer en casa es un más o menos, porque también hay un límite. Entonces, por eso es qué tipo de persona quiero. Y se escucha hasta egoísta, ¿eh? ¿Qué tipo de persona quiero que sea ese chiquitín? Exacto. Pero bueno, hasta. Y hace rato decíamos. Lo acabas de decir, de control. Que llega a un punto nuestro actuar como educadores, como papás, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en lo que se acaba mi tiempo para educarle y para transmitirle y que empiece a tomar sus decisiones, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir? Y yo me imagino, no me imagino a un papá diciendo así, yo quiero sobreprotegerlo, entonces no voy a dejar que decida. No, la verdad es que lo dudo mucho, porque esas conductas al extremo no son pensadas, no son accionadas, solamente lo haces. Se llevan al mundo y a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, cosa contraria a un papá o una mamá que se cuestiona y reflexiona esa situación, muy seguramente va a meter la pata en algo, muy seguramente, sí. ¿no? Y muy seguramente el hijo o la hija le va a reclamar algo a los papás cuando esté grande. Es lo más seguro. Pero bueno,
ya es diferente hacer algo con conciencia Sí, sí. a hacerlo así nomás porque, pues sí, ¿no? Imagínate que esos papás que sobreprotegen se cuestionen y no lo hacen. Si ¿estoy haciendo bien las cosas? Pues bueno, no bien. ¿Le hago bien a mi hijo al sobreprotegerlo? Eso. Ay, Javier, de verdad, tú. Mira, es que ¿Yo qué? son palabras muy fuertes para mí, oye. Esa va a ser la pregunta para el siguiente, no el siguiente podcast de la siguiente semana, pero para la segunda parte de esto. Preguntarte como papá, como mamá, como guardián de un alma. Entonces me sale. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy sobreprotegiendo? ¿Sobreprotejo a mi hijo? Lo que acaba de decir Javier. ¿Quiero controlar a mi hijo, a mi hija? ¿Quiero qué tipo de persona quiero que sea mi hijo, hija? Yo en alguna plática en un kinder en el que trabajé me tocó dar una escuela para padres y se podría decir que la plática la armé entre todos los que trabajamos en el kinder porque yo iba con las maestras, con la directora, con la que ayudaba a las maestras, así con todos fui y les preguntaba, bueno, les decía, voy a hacer una plática del tema de pues crianza y quiero que me contesten una pregunta y ya de ahí yo les saco el tema. Y les di su crédito, por supuesto. Y la pregunta era para las mamás, para las personas que están ahí que eran mamás, porque eran puras mujeres. Uh-huh. ¿Por qué eres mamá? ¿Para qué quisiste ser mamá? ¿No? Y muchos me decían, ay, qué pregunta. Y les preguntaba a las que no eran mamás, oye, ¿quieres ser mamá? No, pues que sí. ¿Para qué? Igual era la reacción de, ay, pues sí quiero, pero no me lo había preguntado, ¿no? Y bueno, ahí de bote pronto pues me contestaban cosas. Y es un ejercicio pues muy, muy sano, muy sencillo, que incluso se puede llevar a la vida, de cuestionarme para qué voy a hacer las cosas y qué consecuencias puedo tener, y si estoy dispuesto a, pues bueno, venga, va. Qué chistoso. Fíjate que yo desde adolescente, siempre fue mi sueño tener un hijo. Entonces, ¿y por qué? Porque yo quería educar y darle y enseñarle a algo mío, a mi hijo o hija, lo que a mí no me enseñaron, lo que a mí no me dieron. Lo que no tuve, por eso yo siempre dije, yo quiero tener una esposa a quien voy a cuidar, proteger, querer, y quiero tener un hijo al quien voy a, todo lo que no tuve, no me enseñaron, no hice, a motivarlo a tenerlo, a hacerlo y darle. Desde adolescente siempre he tenido ese pensar, por eso ahorita esto de, para mí ser papá, es, pues ahora sí que es se me cumplió lo que pedí, ahora quiero tener mucho cuidado manejándolo, se escucha muy feo, muy frío, quiero tener mucho, no manejando a mi hijo, no, manejando la situación, porque la quiero disfrutar y no quiero ser un tóxico, no quiero ser ese papá que sobreprotege, no quiero ser papá que limita, no quiero ser ese papá que nada más regaña por regañar, no quiero ser papá que, ok, está bien, te enseño a usar las manos y a trabajar como hombre, porque sí me decían, tú vas a enseñar a trabajar como hombre, bueno, no necesariamente como hombre, pero te voy a enseñar a crear con las manos, y no nada más a crear con las manos, te voy a enseñar a usar un lápiz y una libreta, porque es tan importante, te voy a enseñar a intentar. Y otra cosa bien padre con eso que dices es, ¿estás consciente que más de alguna de esas, no todas, más de alguna de esas que me estás diciendo la vas a hacer? Muy seguramente, en algún momento vas a estar a lo mejor muy cansado y
Oh, pues, a lo mejor lo vas a sí. regañar, ¿no? Entonces, Sí. es que es toda esta parte reflexiva y que no va a estar mal, ¿no? Pero Para contestar tu pregunta, la semana pasada tuve una situación. Y fíjate, tuve una situación tan simple y lo que acabas de decir. Yo estaba echado, era domingo. Yo estaba viendo televisión, era Fernando Time, ¿me entiendes? A nadie más lo va a molestar en este momento. Mi hijo ya había estado todo el día jugando y viendo televisión, él ya había hecho su día. Ya era tarde, atardecer. Él llega con su cajita de hardware, de carros y de pista. Llega y me dice, es que ya es bilingüe. Me dice que quería jugar conmigo. Y yo me quedé así de instinto, luego iba a ser no, estoy en televisión. Pero no. No quería, claro que no quería, estaba disfrutando mi tiempo yo. Pero no, en ese momento me llegó, es lo que querías, ¿no? Querías un hijo, tu padre cuando se sentó contigo a jugar, nunca. Le dije, dame un segundo, pues en mis chanclas, y nos fuimos a jugar. Él pidió de mí nada más 20 minutos, porque de ahí, como que se la aburrí y me mandaba fregada y él siguió jugando. ay, sí, los niños son geniales. Sí. Mi esposa me dijo, ¿qué quiere? Quiere que juegue con él, pero no le voy a decir que no. Fue lo que yo le dije a ella. No le quiero decir no. No le dije no, simplemente dejé de hacer lo que yo estaba haciendo y me fui a jugar con él. El chiste le duró 20 minutos. De ahí me dejó. Mira, una de las cosas que me contestaban las que ya eran mamás era que ser mamá era sacrificar. Y yo, Sí. yo me ponía a pensar y así como, ay, yo estoy dispuesto a sacrificarlo ahorita a esta edad, no sé, lo dudo. Ahí está otro tema. Ajá. Si sabemos que un hijo o una hija es sacrificio de tiempo, de dinero, de espacio, de atención personal, de recreación personal, de incluso a lo mejor sexualidad, bla, 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 bla. ¿Estoy dispuesto a sacrificar todo eso? Y si la respuesta es sí, a la mayoría por lo menos. Otro ejemplo. Hoy en la mañana. Él quería comer. De ya. Cuando dicen ya es ya. Pero él quería leche. Obviamente él no puede tomar leche hasta que primero coma comida. Yo le dije, ¿ya comiste? No. Quiero leche. Ok. Le dije, primero vas a comer y después te das leche. No, y empezó, me duele el estómago. Ay, porque ahorita cuando la comida se quita, no. En ese momento me puse a pensar, es tan fácil hacerle una leche y ya cállate. Pero no, en ese momento dejé de hacer lo que estaba haciendo porque estaba trabajando. Me levanté y le preparé desayunar. Él cuando vio que me levanté y empecé a preparar desayunar, nada más le tuve que decir una vez, vete a lavar las manos, se paró, fue, lavó sus manos, se sentó y esperó a que le diera de comer. Sí. Son, te digo, como formas de ver las cosas, de hacerlas. Y entre más pensado se tenga, a lo mejor la metida de pata va a ser como menos difícil. Ajá, porque a lo mejor va a venir el Más reclamo, agradable. pero yo voy a decir, bueno, yo como papá, sí, pues metí la pata, pero pues fue lo mejor que pensé en el momento, ¿no? ¿Ya? Y si lo mejor que pensé en el momento fue sobreproteger a mi hijo o hija, bueno, pues ahí está. A lo que habías hablado la otra vez. En el momento a veces funciona la decisión o la solución, pero no siempre. Tal vez en el momento tú decidiste sobreproteger y te funcionó y de ahí te agarraste. Sigan nuestros podcasts, de verdad. Es que también a lo mejor nos vamos a alargar un poquito más, ya no tanto. No, sí, porque tengo clase y ya tenemos que ir. Un papá que sobreprotege es mucho más cómodo, porque entonces estoy pues casi seguro que va a hacer lo que yo diga y ya no tengo que estar tan al pendiente de la hija, ¿no? Pero bueno, ya. Ok. Nuestros 200,000 seguidores que nos están viendo ahorita, Venga. muchas gracias por acompañarnos.
esto no va a quedar aquí. Esto no. Va a haber una segunda parte. Pero no la siguiente semana. La siguiente semana nos estará acompañando un amigo, un compañero docente, Carlos Gorgú. Y va a platicar con nosotros sobre a él como docente, cómo le ha afectado esto de la pandemia en el trabajo, en la parte docente, de las clases. Entonces, también es muy interesante porque pues él, yo lo conozco de tiempo, y es alguien que ha trabajado con todo tipo de edades también. Entonces su punto de vista va a estar muy interesante y va a estar muy bueno el podcast de la siguiente semana para que vayan, pues así que haciendo sus preguntas, ¿verdad? Vuelvo a repetir, habrá una segunda parte de esto, porque esto se puso bueno, ¿ok? Javier, ¿algo que quieras compartir? ¿Algo que quieres decir? No, nada, pues solo síganos, comenten, pregunten, eso puede alimentar mucho el podcast porque pues a lo mejor Fer dice sus dudas, yo puedo decir lo mío, pero si hay más de afuera, eso estaría excelente. Igual, si te estoy diciendo tonterías o está mal lo que digo, no les parece, díganlo, coméntenlo. Bocas cerradas no se les da de comer, punto. Al que no habla no se le escucha. ¿Ok? Entonces si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier tema que quieran ver, lo podemos ver con todo gusto y toda confianza. ¿Ok? Bueno pues, entonces muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, mismo canal. Y que pasen bonita tarde, noche. Y cuídense. Susana a distancia y higiene. Lávense las manos.